Muy estimado señor Schubert, con respecto a las 3 sonatas de piano que me envía en su amable carta del pasado día 2, le ruego que me excuse si no puedo hacerme ahora cargo de su publicación. ¿No podría componer algunas danzas para 4 manos en estilo más sencillo? Visitando la sucursal de nuestra firma en París, he podido comprobar que sus impromptus no han encontrado el menor eco entre los aficionados. Si pudieseis componer alguna música más brillante y en tonalidades más fáciles, tal vez hubiera posibilidad de que la aceptasen en Francia. En cuanto a su pretensión de cobrar 60 florines por el quinteto vocal titulado Luz de Luna, lamento comunicarle que no acostumbramos a pagar más de 30 por este tipo de piezas. Por lo demás, estaremos encantados en considerar cualquiera de sus gratas sugerencias. Créame, sinceramente suyo, Bernard Schott, hijo, editor de música, Mainz, 30 de octubre de 1828. Dos semanas después de recibir esta carta, Franz Schubert fallece en Viena, y las 3 sonatas póstumas no serán editadas sino 10 años más tarde. De toda su música de cámara, solamente se publicarán 3 obras durante su vida, y toda la música para piano que logrará ver impresa en sus últimos años serán piezas breves para los bailes, polonesas, Ländler, escocesas, valses, contradanzas, marchas. El así llamado mercado libre, en el que el músico del romanticismo está obligado a inscribir su producción, no solamente impone qué géneros musicales son comercializables y cuáles no, sino incluso aspectos técnicos tan personales como la propia elección de las tonalidades. Los impromptus, rechazados por el público parisino, están escritos en escalas que, como las de sol bemol o la bemol mayor, resultan engorrosas para ser leídas a primera vista. No ocurre así en las sonatas póstumas, pero su longitud era desmesurada para la moda del momento. A comienzos de la década de los 20, Rossini emprende la conquista del mercado parisino, única ciudad de su época dotada de una compañía estable, con cantantes de emolumentos fijos, salvo para los divos, provista de orquesta de 65 músicos, ballet, coro y taller de escenografía propios, donde las óperas se ponen en escena con la máxima altura profesional de todo el siglo XIX, durante todo el año y sin que se realicen más allá de 3 montajes nuevos por temporada. Para esta imponente fábrica de arte compondría Rossini sus 4 últimas obras, contratado por el Real Departamento de Bellas Artes con un estipendio cercano a los 5.000 francos por cada título,
a lo que hay que añadir la parte de los derechos de alquiler de partituras que ha negociado con su editor francés. Entre tanto, viaja a Londres, cobrando unos honorarios por cada representación de sus obras de casi 400 libras esterlinas por título, y dando clases de composición a las ociosas aristócratas de Chelsea a 100 guineas por hora, cantidad exorbitada, ya que cualquier músico londinense ganaba 1 guinea por análogo servicio. Al final de la década será el compositor más rico de su tiempo, lo que no le evita una crónica inseguridad acerca de sus finanzas que le llevará a lograr de Carlos X una pensión vitalicia de 6.000 francos anuales. Una idea de la importancia de esta cifra se obtiene sabiendo que el presupuesto general francés con destino a hospitales, obras públicas y demás gastos civiles durante el sucesivo reinado de Luis Felipe no superó la cifra de 14 millones de francos. Rossini estrena Guillermo Tell en la Ópera de París el 3 de agosto de 1829, dando por concluida su carrera teatral en la más desmedida opulencia. Simultáneamente, El Bárbaro de Sevilla comenzaba a representarse en Nueva York, recaudando varias decenas de miles de dólares por temporada. Gioia sia con voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per 1000 anni. Obbligato, in verità. Pace e gioia sia con voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per 1000 anni. Obbligato, in verità. Questo volto non mi ignoto. Ha su un colpo andato vuoto. Non ravviso, non ricordo. Anche per questo malordo. Ma quel volto. Dove il travestimento? Non capisco chi sarà. Che propizio a me sarà. Sì, propizio a me sarà. Gioia e pace, pace e gioia. Ho capito. Oh ciel che noia. Gioia e pace bendicore. Basta, per pietà. Gioia, pace, Ho capito. Oh ciel che noia. bendicore. Pace, gioia. Basta, per pietà. Pace. Ma che perfitto destino. Dimmi che non mi conosci. Ma che barbara giornata. Oh, mia sorte fortunata. Ma che perfitto destino. Mio bene, bravo, come sta? Quanto me davanti. Con libertà. Ma che perfitto destino. Ma che barbara giornata. Parleremo con libertà. Che noia. Pace. Ma basta. Gioia. Basta, per pietà. Ma che perfetto destino. Ma che barbara La aristocracia austrohúngara de fines del XVIII fue la más entusiásticamente musical de toda Centroeuropa. El príncipe Lobkowicz o los Esterházy mantenían orquestas estables e incluso pequeños teatros de ópera privados. El príncipe Karl Lichnowsky sostenía una banda de instrumentos de viento y el conde Razumovsky, embajador de Rusia en Viena, un cuarteto de cuerda para el que Beethoven escribió especialmente su opus número 59.
Todos estos nobles, y algunos más, como el príncipe Galitzin o el archiduque Rodolfo, contribuyeron materialmente a subvenir la existencia del músico de Bonn, bien encargándole composiciones, bien invitándole a tocar ante su corte, pagando el alquiler de su casa o directamente dándole dinero en metálico. Empero, el gran sinfonista no toleraba la menor exigencia por parte de quienes así colaboraban a su mantenimiento, completando sus irregulares ingresos como pianista o autor de música de cámara vendida por suscripción, siendo capaz de llegar a la grosería si se le pedía alguna contraprestación artística regular. Sin embargo, Beethoven siempre se vio obligado a apoyarse en estos refinados supervivientes del antiguo régimen, ya que su talento como empresario de su propia obra era perfectamente nulo. En la que sería su última aparición pública como compositor, ofreció la obertura Opus 124, la Misa en Re y la Novena Sinfonía, además de algunas arias de Rossini, que había visitado Viena el año anterior. Pese a su éxito de público, el concierto, celebrado el 7 de mayo de 1824 en el Teatro Kerntentor, fue absolutamente improductivo, permitiendo apenas cubrir los cuantiosos gastos de producción derivados de tan abigarrado programa. El infrascrito Joseph Haydn queda contratado al servicio de Su Alteza Católica y Romana el príncipe Esterházy en calidad de segundo Kapellmeister, en vista de que el primer Kapellmeister, Gregorius Werner, después de haber consagrado numerosos años al servicio fiel y devoto de la casa, está al presente incapacitado. Visto lo cual, el dicho Joseph Haydn asumirá la dirección de la música de palacio, esperando sepa comportarse como corresponde a un funcionario honorable. Deberá ser moderado, no permitiendo ser superado por sus músicos, pero sin dejar por ello de ser justo, dulce y tranquilo, debiendo velar para que, al ser la orquesta llamada, se presenten todos los músicos con librea, medias y ropa blanca, empolvados y con coleta o peluca anudada, y evitando tanto las familiaridades excesivas con los músicos como toda vulgaridad comiendo, bebiendo o en la conversación. El llamado Joseph Haydn estará obligado a componer toda la música que quiera encargarle Su Alteza Serenísima, a no entregar sus composiciones a ninguna otra persona, a no permitir que sea copiada y a no componer para nadie más sin que Su Alteza lo sepa y lo autorice, debiendo presentarse en la antecámara diariamente antes y después del mediodía para informarse de si Su Alteza dispone de ordenar una audición, transmitiendo su deseo a los otros músicos y asegurando la puntualidad y comparecencia de todos ellos. Asimismo, intentará aplacar toda querella o demanda en la orquesta con el fin de que Su Alteza no sea incomodado con disputas insignificantes. El llamado Joseph Haydn se ocupará también del estado de los instrumentos, siendo responsable de sus daños por descuido o negligencia, así como de instruir debidamente a las mujeres vocalistas con el fin de que no olviden en el campo lo que aprendieron en Viena. Y como el dicho vicekapellmeister toca diferentes instrumentos, procurará practicarlos todos para conservarlos en buen estado. Su Alteza Serenísima se complace en esperar que el llamado Joseph Haydn observará por propia voluntad no solamente estos reglamentos, sino también lo que en cualquier momento pueda requerir Su Alteza, mereciendo el favor del príncipe su señor, que confía en su celo y en su discreción, pudiendo esperar ser nombrado primer Kapellmeister si Su Alteza queda satisfecho con sus servicios. Un salario de 400 florines por trimestre será concedido al llamado vicekapellmeister, que comerá en la mesa de la servidumbre o recibirá medio florín en su defecto. Firmado en Viena
el 1 de mayo de 1761. Con la mitad del sueldo trimestral de Haydn, podía alquilarse una casa aceptable en el centro de la Viena de Mozart durante todo el año. Pero un compositor palaciego no solía estar tan bien retribuido. 20 años atrás, en la orquesta de Federico el Grande, Carl Philipp Emanuel Bach cobraba 300 táleros anuales como clavecinista, mientras Johann Joachim Quantz, que en Dresden apenas había alcanzado los 250, obtenía ahora 2000 como compositor de corte, director y profesor de flauta real. Esa cifra, elevadísima, fue pagada también durante varias temporadas a diversos castrados italianos contratados por la Ópera Regia en la misma época, pero los honorarios más opulentos de la primera mitad del siglo XVIII fueron los 6.000 táleros obtenidos por la soprano Giovanna Astrua en la temporada de 1748, superior a la del mismísimo primer ministro del rey de Prusia. Cantidades escandalosas que 20 años antes habían acarreado la ruina de Händel como empresario del teatro londinense de Haymarket, en los mismos días en que Johann Sebastian Bach alcanzaba apenas a ganar 700 táleros en Leipzig, debiendo para ello dirigir la actividad musical en las 4 iglesias principales, actuar en bodas y funerales, dar clases diarias de canto, de clavecín y de latín a los alumnos de las 4 cantorías y componer todas las músicas necesarias para el servicio eclesiástico. Contemporáneamente, Vivaldi cobraba 200 ducados como director del Conservatorio del Hospedale della Pietà, cifra que, aunque contaba con el derecho a leña, velas y vino y alojamiento en el propio edificio, resultaba insuficiente, obligando al músico a dedicarse a la ópera para subsistir desahogadamente, lo que no evitó su muerte anónima en un hospital de caridad en la Viena de 1741. El trabajo del músico produce extraordinaria cantidad de capital a través de todas las formas de su reproducción física o mecánica. Pero este hecho, que ha enriquecido tradicionalmente a intérpretes, editores y empresarios, no ha sido reconocido y protegido hasta tiempos bien recientes. En los años finiseculares y capitalinos que conocieron el apogeo del teatro por horas, los grandes autores que edificaron las glorias del género chico se hallaban explotados por los leoninos contratos dictados por Florencio Fiscovich, dueño a la sazón
de la mayor empresa de copistería musical de las Españas y poseedor de la exclusividad de ejecución de las zarzuelas de éxito, con lo que todo creador que no se aviniese con sus exorbitantes condiciones quedaba vetado en los teatros madrileños, surtidos a la sazón con el material orquestal que el infame alquilaba a un crecido estipendio del que los autores nada percibían. Haciendo cara a tan vituperable injusticia y arriesgándose a convertirse en proscrito para el resto de su vida laboral, el gran Ruperto Chapí fue el primero en realizar copias del material de sus propias composiciones, gestionando directamente su alquiler, viéndose represaliado por Fiscovich, ya que Chapí no quiso vendérselo. Imposibilitado de acceder a ningún escenario, el músico de Villena se arriesgó a alquilar el Teatro Eslava para explotarlo como empresario amén de músico, presentándose el 16 de noviembre de 1894 con El tambor de granaderos, sobre un libreto que Joaquín Vicenta y Emilio Sánchez Pastor le habían entregado bajo seudónimo para ocultarse del insaciable monopolista. La obra alcanzó un gran éxito, lo que permitió a Chapí salir adelante con su querella, ofreciendo la explotación conjunta de sus propias obras al resto de los compositores y libretistas activos en Madrid, que bajo nombres supuestos fueron rápidamente pasando al grupo de Chapí, descapitalizando a Fiscovich y protegiendo sus intereses mediante la creación de lo que hoy se conoce como Sociedad de Autores, y que cronológicamente fue una de las primeras entidades dedicadas a conseguir que el creador recuperase parte de la plusvalía generada por su trabajo. El reconocimiento de la propiedad intelectual ha dado lugar a actitudes picarescas, como es el caso de Stravinsky, que medio siglo después del estreno de La consagración de la primavera, retocó levemente la partitura, que había sido editada por una casa francesa, vendiéndola con la designación de nueva versión a otra editorial americana, para que los años de vigencia de sus derechos de autor comenzasen a contar nuevamente. En los primeros meses de 1935, Sergei Prokofiev ha regresado definitivamente a su patria, haciéndose cargo de su primer encargo en gran escala. Un ballet argumental, en 3 actos, en la más pura tradición rusa de Tchaikovsky y Petipa. Prokofiev trabaja en una confortable dacha que el gobierno pone a su disposición en Tarusa, un pueblo junto al río Oká, usado como retiro campestre para el personal del Teatro Bolshoi. Y mientras el país avanza en la doble tarea de construir el socialismo y la industrialización, el músico elige el tema shakespeariano de Los trágicos amantes de Verona y en apenas 6 meses completa una ingente partitura de 56 números que está llamada a convertirse en la obra maestra del realismo socialista, Romeo y Julieta.
Durante el mismo verano de 1935, Alban Berg concluye el concierto encargado por el violinista Louis Kastner. Es una obra de exaltado lirismo cuyo final emplea un coral de Bach compuesta en memoria de Manon, la hija del arquitecto Walter Gropius, y de Alma Schindler, viuda de Gustav Mahler, muerta a los 16 años. El estreno se anuncia en el festival que la Sociedad Internacional de Música Contemporánea celebrará en Barcelona en la primavera de 1936, pero Berg no asistirá. El concierto, que había dedicado a la memoria de un ángel, se convierte en la música virtual de su propio requiem. Una infección inoculada por la picadura de un insecto la última semana del mes de agosto acabará definitivamente con su vida en la mañana de Nochebuena. Prohibida su música en Alemania y en Austria por tratarse de arte degenerado, según el dictamen de Goebbels, sus derechos de autor se habían reducido a cero y su debilidad física, incrementada por la mala alimentación, impidieron a su organismo vencer la septicemia.